el Señor siempre. Repito, regocíjense. Lección 1. Perseguidos pero no olvidados. En el año 2011, 2 predicadores del Evangelio Eterno fueron encarcelados por cargos falsos. Pasaron 6 meses entre rejas. Aunque al principio estaban muy perplejos, muy rápido se dieron cuenta de que la prisión era el campo misionero que Dios les había dado para concretar su preparación como misioneros de la obra final. Cuando los compañeros de rejas vieron su testimonio de vida, les pidieron que les enseñaran, y los milagros comenzaron a verse en aquel búnker. A veces era difícil ejercer el ministerio en la cárcel. Las presiones eran muchas y el ambiente muy distinto al que estábamos acostumbrados. Pero debemos reconocer que nunca habíamos sentido tan cerca la compañía de Cristo y de sus ángeles, sobre todo cuando veíamos cómo las oraciones eran escuchadas y las vidas cambiaban. La historia ha demostrado repetidamente que no todo convicto por el mundo es realmente un delincuente. De hecho, Pablo escribió Filipenses y Colosenses desde la cárcel. La clave está en regocijarse siempre, como lo enseña el episodio bíblico cuando Pablo y Silas fueron acusados injustamente y el carcelero les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Verdaderamente sabían regocijarse siempre. Esta semana analizaremos las circunstancias que enfrentó Pablo. Él vio un propósito más grande para lo que le sucedió y tal vez podamos aprender de él cuando enfrentemos pruebas. Pablo, el prisionero de Jesucristo. Las cartas de Filipenses y Colosenses son conocidas como las epístolas de la prisión, pues fueron escritas mientras Pablo estaba preso, así como también las de Efesios y Filemón. La mayoría de los comentaristas creen que fueron escritas mientras Pablo estaba en Roma, entre los años 60 y 62 después de Cristo. Al leer Efesios 3 del versículo 1 al versículo 3 y Filemón 1, el versículo 1, comenzamos a notar dónde está el secreto del éxito de la labor humana en esta tarea divina. Estar seguros y convencidos de que todo lo dirige Cristo para beneficio de su obra, de la cual nosotros somos sus instrumentos. Pablo menciona varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia, lo cual pudiera sorprender a todo aquel que trata de interpretar humanamente los designios profundos del pensamiento y el trabajo de Cristo para completar su obra del perdón de la raza humana. Estos pueden llegar a la errada conclusión de que quien se dedica a la obra de la reconciliación como ayuda idónea de Cristo debería estar exento de problemas, presiones y persecuciones de sus hermanos, razón por la cual se desboronan cuando el fuego de la persecución o del oprobio se desata sobre ellos por tomar posiciones valientes que defienden el Evangelio eterno y desafían a los tibios en la fe. Pablo, como judío ejemplar, jamás pensó pasar por cárceles, pero esta situación estaba contemplada como parte fundamental de la escuela que él debía cursar para lograr ser el gran instrumento de paz y de la reconciliación del cielo con la tierra. Según 2 Corintios capítulo 4, del versículo 7 al 13, Pablo entendía que para ser un verdadero cristiano útil en la causa final de Dios, es importante dejar la zona de confort a la cual tanto estamos acostumbrados y permitirle a Cristo que haga su obra por medio de nosotros, independientemente de lo que tengamos que pasar o lo que tengamos que enfrentar, confiando siempre en Él y en sus promesas para no perder nunca la esperanza, la tranquilidad y la sumisión a su voluntad, debido a que nos sintamos destruidos, abatidos o atribulados. Este tipo de fortaleza interior o psíquica no es humana. Es producida por el Espíritu Santo en las mentes de quienes reposemos de manera práctica en Cristo por la fe en su poder y en su justicia.
El escogido llega a ser participante de la naturaleza divina a través del Espíritu. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para imprimir su propio carácter en su iglesia. Pablo en Filipos. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, poco después de la incorporación de Timoteo al equipo, el Espíritu Santo les impidió continuar con su labor en Asia Menor. Entonces, durante una visión nocturna, Pablo vio a un hombre que le suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Este tipo de manifestaciones volverán a ocurrir en estos tiempos finales, especialmente durante la predicación a las naciones del mensaje del tercer ángel, por lo cual debemos estar atentos y preparados para aceptar los desafíos del Evangelio del Reino como lo hizo Pablo y su equipo de misioneros. En su actividad evangelizadora, Pablo siempre pensó estratégicamente. Filipos era la principal ciudad de la provincia de Macedonia, y para allá enrumbó su viaje. Notemos cómo la dependencia de la obra directa del Espíritu no anula nuestra perspicacia, intuiciones o proyectos realizados bajo las meditaciones bíblicas. El establecimiento de una importante presencia cristiana allí permitió a la iglesia de Filipos llevar el evangelio a muchas otras ciudades cercanas como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Esto se registra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 1 y versículo 10. Lucas describe cómo Pablo y su equipo se reunieron para orar junto al río, donde Lidia y su familia se convirtieron. Como mujer de negocios, es posible que haya sido uno de los principales apoyos financieros en Filipos para el ministerio de Pablo, pues allí también se armó un revuelo y terminaron en la cárcel. El tiempo que Pablo y Silas pasaron allí en la cárcel condujo a la conversión de toda otra familia, la del carcelero. El Espíritu Santo sabía que Filipos sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa, aunque también habría persecución, pero no por eso se detuvieron los planes. Por muy mala que sea, la persecución puede, en determinadas circunstancias, permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzadas. El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Pablo y Colosas. Todos los que habitaban en Asia pudieron oír la palabra del Señor Jesús. El libro de Apocalipsis da testimonio de la gran difusión del Evangelio en esta zona. La explicación más plausible de este éxito, incluida su propagación a Colosas, es que haya sido el resultado de la labor de los conversos de Pablo. Esto deja ver cómo, cuando se predica bajo la premisa del olvido de sí mismo y se da testimonio de la entrega por el Evangelio, quienes nos reciben son impregnados de la energía santificadora que los impulsa a entregarse sin reservas y con gran fervor a la obra del Evangelio del Reino. Al leer Filemón, capítulo 1, versículo 15 y 16, y Colosenses, capítulo 4, versículo 9, nos apercibimos de una verdad muy importante para tomar en cuenta en la predicación final. Notemos cómo, aunque la ley romana obligaba a Pablo a devolver a Onésimo a Filemón, el apóstol apela al corazón y a la conciencia de Filemón como compañero creyente y lo insta a tratar a Onésimo como a un hermano, no como a un esclavo, desafiando así las mismas leyes del Estado por considerarlas opresoras y explotadoras. Resulta fascinante leer cómo durante la época de la esclavitud en Estados Unidos, Elena de White dijera específicamente a los adventistas que desobedecieran la ley que ordenaba devolver a los esclavos fugitivos. El tiempo de la predicación final será el tiempo de la profecía de Santiago, donde se ve claramente una oposición al sistema capitalista opresor y al imperialismo en todas sus formas, predicando una liberación de los pobres y de sus amos opresores.